Víctor Masi, bienvenido a Libros Peruanos. Mucho gusto. Esta entrevista es una conmemoración prácticamente por su edición de su libro Incas Filósofos en ediciones argentinas. Cuéntenos cómo ha sido esa edición. Bueno, el año 2019, antes de la pandemia, fui invitado por la Asociación Filosofías del Sur que dirige Pablo Agustín, un filósofo argentino muy importante. Y en la Universidad del Oeste hablamos en el homenaje a Rodolfo Kusch, cuán importante era Kusch dentro de la filosofía originaria, ¿no? De que reivindica propiamente lo originario de los pueblos. Y como sabrás, en Argentina, en el norte argentino, tienen una tradición originaria, ¿no? Que en la capital, ¿no? A veces se desconocía. Y gracias a Rodolfo Kusch es que empiezan a ver los trabajos que voltean la mirada hacia lo originario. Pues el mérito de Kusch es habernos presentado una visión argentina sobre lo originario. Y en ese homenaje conversamos con Pablo Agustín y quedamos en buscar una edición de Incas y Filósofos en la Argentina, ¿no? Yo se lo pedí, ¿no? Entonces, a iniciativa de Pablo Agustín y con la anuencia, ¿no? de otro filósofo importante, ¿no? Argentino, conversamos, ¿no? Con la editorial Las 40 que dirige Néstor González, ¿no? Y Néstor aceptó, ¿no? Y lo interesante es que ese año 2019 el proyecto, la forma, se empezó a trabajar con Néstor, ¿no? Entonces Néstor ha apostado a algo, ¿no? Que a veces en Argentina, por la crisis económica que viven, no es difícil de circular, ¿no? La mercadería más importante son los alimentos, pero la mercadería espiritual, la lectura, en Argentina es una tradición. Entonces, a riesgo, ¿no? De todo, Néstor apostó por publicar el libro. O sea, a su costo. Bueno, en cierta medida, ¿no? En cierta medida, sí. Y es una apuesta, pues, evidentemente, porque el público lector argentino tenía solamente en Rodolfo Kusch uno de los referentes del tema. Pero ahora han surgido más, ¿no? Adolfo Colombres, bueno, Matías Ahumada. Hay un sinnúmero de filósofos argentinos que han girado la mirada hacia lo original. ¿Y ellos se ubican también en el norte de Argentina? No, Matías es de Buenos Aires, provincias. En el norte argentino está Adolfo Colombres, Mónica Rufino, ¿no? Hay un buen grupo de filósofos que apuestan por estudiar lo originario, ¿no? Generalmente la propuesta viene del norte argentino, generalmente. Pero eso no desmerece que en la capital y en Mendoza no haya también estudios y autores que se han interesado por este tema. Ahora vayamos a las novedades de la edición. Bueno, este libro en su segunda edición se ha aumentado más o menos un 25 o 30%, ¿no? Se ha insertado lo que llamamos la razón colonial, ¿no? Que es todo un discurso para justificar lo que no debe obviarse, ¿no? La sabiduría que acá encontraron los europeos, que en partes y segmentado con opiniones falsas se muestra al público en las crónicas. Lo que este libro rescata es justamente hacer una crítica a esa razón eurocéntrica para encontrar un camino, ¿no? Acerca de lo que nosotros hemos generado como sabiduría. Como sabrás, la filosofía, que es un término fenicio, ¿no? Tiene, ¿no? como basamento el saber general. Entonces, la idea del saber general es que no hay un solo saber, sino hay múltiples saberes. No hay una filosofía, sino hay otras filosofías. Entonces, el libro trata de rescatar justamente, primero, la crítica a la razón colonial, y segundo, la propuesta. En esta segunda edición se propone un giro hacia lo originario. Toda la filosofía del siglo XX ha hablado de giros, de cambios, ¿no? De movimientos de corrientes en la filosofía, pero solo desde el punto de vista europeo. Hasta hablan de analíticos y continentales. Pero nosotros no estamos en ese segmento, estamos en otro segmento, que es reafirmar, estudiar lo propio que se ha generado acá, ¿no? Entonces, todo lo que llamamos la cordillera de los Andes han generado propuestas, experiencias, pensamientos. Entonces muchos creen con el molde europeo evaluar esto como que no es filosofía, ¿no? Cualquier cosa menos filosofía, ¿no? Y son eurocéntricos, aunque digan que no, que hay filosofía andina, etcétera, son eurocéntricos, ¿no? Al final ese discurso cae, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo originario que hay acá se ha ido silenciando, se ha ido ocultando, se ha falsificado. Entonces lo que en el libro, en la segunda edición, tratamos es de reafirmar
esas sabidurías como algo generado en nuestras propias tierras, que no necesitó de la influencia europea, ¿no? Está la medicina, está el sistema aritmético, las partes de las costumbres reguladas, ¿no? Por normas, en fin, la astronomía, que es interesantísimo, no desde el punto de vista que el europeo ve, ¿no? Sino desde el punto de vista de su utilidad acá. Entonces, todo eso se ha volcado en la segunda edición, corrigiendo algunos términos, conceptos, etc. Pero lo más importante es introducir en el debate el pensamiento de Rodolfo Kusch, revalorarlo. Porque en la Argentina, recién hace pocos años, pocas décadas, se empezó a revalorar el trabajo de Rodolfo Kusch. En el Perú no lo conocíamos, y todavía no lo conocemos. Entonces, cuando estuve en Argentina, tuve la oportunidad de conseguir su obra, ¿no? Y gracias a Matías, a Pablo, ¿no? He conseguido toda la obra completa y me permitió tener una visión acerca de cómo un pensador, un filósofo argentino que vino al Perú, que intentó dar una conferencia en la Universidad de San Marcos y se lo impidieron, porque iba a hablar de la filosofía inca. Y fíjate, en la década del 60 dijeron, eso no existe, ¿no? Está delirando, ¿no? ¿Quién se lo impidió? Bueno, en San Marcos eran los profesores de filosofía de aquel tiempo, que no creían en estas cosas. Ya, no diré nombres, ¿no? Pero se le impidieron, entonces él se fue a Arequipa, ¿no? Bueno, ahí sí le permitieron dar su conferencia sobre el saber inca, ¿no? Y después se fue al Cusco. También, ¿no? Lo escucharon con interés, pero dijeron, este es un argentino, ¿qué va a saber de nosotros los peruanos, no? Pero evidentemente, por ejemplo, en el norte de Argentina hablan quechua. Entonces, Kusch intentó aprender también el aymara. Entonces tenemos un pensador que acá se le menospreció. Y en la Argentina tampoco le hacían caso. Hasta lo despidieron de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo que irse a vivir a un pueblito, ¿no? Ya sin fondos, sin nada que vivir, ¿no? O sea, así trató en la Argentina a sus filósofos, ¿no? Pero a sus filósofos que no repetían lo eurocéntrico, sino la originalidad del pensamiento. Bueno, en eso no se diferencia mucho de nosotros. Sí. Ahora, ¿cómo se caracteriza la esencia de la razón colonial en la crítica que nos ha descrito? Bueno, la razón colonial es un discurso estructurado, ¿no? Primero, ¿no? Parten de que nosotros somos inferiores. Como somos inferiores, somos como niños que todavía no hemos madurado. Entonces, en el debate que hubo entre Ginés de Sepúlveda, ¿no? Él planteaba justamente estos tópicos de razón colonial, que como Aristóteles decía, bueno, los esclavos se hacen de la guerra, pero como tú sabrás, acá los 200, 100 españoles no van a derrotar a 100, a 50, 30 millones de personas, ¿no? Tuvieron que tener aliados. Esos aliados permitieron que los españoles empezaran a invadir y desestructuraran el Tahuantinsuyo. El primer modelo discursivo es, bueno, como eran inferiores, todo se permitía. Tú sabes que el rescate de Atahualpa fue, en términos modernos, un secuestro y una extorsión, ¿no? De oro, ¿no? Pero la extorsión de oro era un préstamo Jacob Fugger de la Casa Austria hacia la corona española. Tenían que devolver una cantidad enorme de oro, toneladas. Entonces, los primeros españoles que buscan es oro. ¿Por qué buscan oro? Porque efectivamente no tienen una deuda, ¿no? Entonces justifica toda la tropelía, los asesinatos, todo eso, ¿no? Que en España le llamaron el libro negro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo lo que se denunció de asesinatos, exterminios en masa, no se cuenta por los cronistas españoles. Solo en 1740 más o menos hubo una expedición de dos hermanos, Juan Jorge y Antonio Ulloa, ¿no? Que el rey los envía para ver si son ciertas las denuncias, no de matanza, ni de crímenes, de exacción, de abusos, ¿no? Y en el informe de Jorge Antonio y de Juan Jorge y Antonio Ulloa, ahí verifica que efectivamente las denuncias son ciertas. Ahora, en esta edición argentina aparece el libro con nutridas prefacios. Sí, era necesario. Por ejemplo, Pablo, ¿no? Ubica, ¿no? Todo este contexto desde las geografías situadas, ¿no? Que es un término de Kusch, ¿no? O sea, el término de Kusch es, hay que situar los pensamientos en cada área. Y nosotros tenemos pensamientos situados. Entonces, ese prefacio de Pablo reivindica algo que muchos olvidan, ¿no? Que tenemos conocimientos originados sin intervención exterior, ¿no? Y que todo lo que se ha producido acá no es una división, sino una suma de procesos más anteriores, ¿no? Entonces uno se queda sorprendido por lo que se conoce y lo poco que se conoce.
Pablo trata de poner en el prólogo justamente este dilema, ¿no? ¿Qué somos en realidad? ¿Mm? ¿Y cuál es nuestro antecedente? Más bien ya en la introducción a la segunda edición, lo que yo trataba es de, en cierta medida, rebatir argumentos de nuestros amigos filósofos peruanos que tienen, ¿no?, una mentalidad eurocéntrica, ¿no? A eso iba mi pregunta que voy a realizarle. ¿Cómo explica usted la persistencia del pensamiento eurocéntrico filosófico peruano a pesar de los avances en los estudios al respecto? Es la formación, pues. Ellos dicen, me formé en la academia. Entonces, todo lo que me diga la academia es la verdad. Se forman filósofos para ser otros filósofos, pero no se forman filósofos para filosofar. Es ahí la diferencia. O sea, se forman filósofos para repetir lo que viene de Europa. Como loros repiten sin saber cosas que no entienden, porque el modelo del lenguaje europeo va a diferir por el idioma. Ahora, pero no solamente habría que tener en cuenta en esa crítica a los eurocéntricos que repiten en Occidente, sino también a los llamados liberacionistas, que repiten el magisterio salazariano sin desafiar su prejuicio anti-indigenista o anti-prehispánico que tenía Salazar. Claro, hay que reconocerle a Salazar que su teoría de la dominación es importante, pero no dio más allá, ¿no? Porque fíjate, en la filosofía peruana hay un personaje que muchos olvidan, Pedro Zulle, de ascendencia china. El peruano, que empezó a trabajar todo el movimiento indigenista en 1909, ante las denuncias que había, atropellos, asesinatos, y Pedro Zulle con Joaquín Capello y Dora Mayer fundan la Asociación Proindígena. Es el primer movimiento anti-eurocéntrico. Pero no de carácter filosófico. Después va a venir la filosofía, ¿no? Pero antes no. Antes es un trabajo político, social y organizativo, que despliega todo un discurso en favor de nuestros pueblos originarios. Empieza a revalorarse la cultura, las costumbres, ¿no? Y parte de la sabiduría, no totalmente porque no se conocía. Ese movimiento sufrió la influencia de Julio César Tello, que es, entre los peruanos, me parece el más interesante en rescatar todo lo que tenemos. Entonces imagínate, desde ahí hasta Salazar, pasando por el debate indigenista entre Luis Alberto Sánchez y Mariátegui, hasta Salazar todavía hay prejuicios, y sigue habiendo prejuicios hasta ahora, ¿no? Porque, como te digo, ¿por qué mucha gente no desdeña, desprecia, menosprecia? ¿No? Esa es la palabra, menosprecia el pensamiento originario y la sabiduría originaria. Incluso se atreven a decir que se puede hablar de epistemología de saberes ancestrales, pero sin considerarlo filosofía. Exacto. ¿Cómo así usted explica este fenómeno? Ese es un fenómeno de arraigo ideológico, de la formación ideológica de muchos. ¿Por qué razón? Hay un proyecto que en la Universidad de California y otras universidades norteamericanas están realizando, ¿no? Es el proyecto de geografía de la filosofía. Ya. Saber si los términos conocimiento, verdad, inteligencia y comprensión son comunes a todas las culturas. Y la última publicación que Pablo Quintanilla ha editado con la Católica es justamente eso, ¿no? En la parte peruana hay elementos contundentes de una reflexión originaria sobre conocimiento, ¿yachai? ¿No? Verdad, ¿no? Entendimiento, comprensión. Son términos comunes de la humanidad, pero muchos siguen repitiendo que eso no existe. Eso se debe a Heidegger, pues. Heidegger dice que el único idioma, la única lengua que puede ser filosófica es la alemana. ¿Y qué pasa con las demás? No, eso no sirve. La española, no, solo para la plaza de toreros, ¿no? Entonces, fíjate, pero uno se pregunta, ¿no? Como dice Pablo Quintanilla, ¿dónde investigó eso Heidegger? ¿En base a qué investigación afirma eso? Ninguna. Es el capricho y la arbitrariedad. No obstante, Quintanilla niega la existencia de la filosofía en el mundo precolombino. No niega. Tendrías que hablar con él, ¿no? Bueno, no, he hablado con él, por eso le digo. Es que en este último libro hay un giro. Si has notado en el libro, hay un giro de Pablo, ¿no? Entonces, yo considero, ¿no?, a mi modo personal, que Pablo está girando. Porque hablar de epistemología andina ya es un buen giro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho se debate, ¿no?, si hubo o no hubo filosofía, ¿no? ¿Y dónde se ha entrampado? En el sentido de las fuentes, ¿no? Y nosotros lo primero que hemos hecho es mostrarle las fuentes, de dónde proviene todo este pensamiento, ¿no? Pero ¿no cree usted
que ellos no, más que ignorar las fuentes, no le dan estatus, no le dan estatus filosófico justamente a esas fuentes, que son de carácter mítica. Y ahí el problema, ¿no? Hay un amigo que dice que cuando le dices, Guamán Poma habla de un filósofo en la época colonial. No, Guamán Poma no fue filósofo. Pero Garcilaso también dice, ¿no? En Europa, en Lisboa, cuando publica los comentarios orales, que los incas tenían filosofía. No, Garcilaso no es filósofo, entonces ¿qué? Eso no vale, ¿no? Entonces, pero uno le pregunta, pero aparte de Garcilaso y Guamán Poma, hay otros cronistas españoles que hablan de filosofía. Ya no dicen nada, se quedan mudos. ¿Por qué? El prejuicio de la filosofía peruana es saber más la historia griega que la historia nuestra. Los filósofos en el Perú solamente leen lo que viene de afuera, pero lo que es propio nuestro lo menosprecian. O sea, lo que hace falta es una reconceptualización de la idea misma de filosofía. Así es, porque eso ya no es un tema nuevo, ¿eh? Ya viene, Dussel publicó en el 2011 una enciclopedia donde sitúa los problemas sobre la filosofía en nuestro continente. Y ya hay esa discusión. Ahora, nosotros hemos partido de que efectivamente hay la necesidad de abrir, ¿no?, las fuentes del pensamiento para otros sistemas que no son el europeo. Ahí es donde chocamos con muchos amigos, ¿no? Son eurocéntricos, saben del estornudo de Platón, saben del estornudo de Kant, pero tú háblale de Guamán Poma como filósofo, no, eso no vale, te dicen, ¿no? Es un ignorante, Guamán Poma no vale para nada, ¿no? Pero la mejor fuente de reconstituir el pensamiento nuestro originario proviene de Guamán Poma. O sea, ir a los cronistas propios. De frente a los... Pero aquí los filósofos en el Perú pues, estudian filosofía en el Perú así nomás de refilón y nunca le dan el estatus que debe tener. Por ejemplo, no existe en ninguna universidad peruana historia de la filosofía precolombina. No hay. Y está totalmente descuidada, por decir mal armada, y la historia de la filosofía colonial. Sí. Entonces, ¿cómo se puede entender el pensamiento de la historia de la filosofía republicana si sus pasos previos no son ni siquiera bien estudiados? He visto trabajos bien hechos, ¿no? Pero el problema es esto, ¿no? La postura ideológica. ¿Desde qué punto de vista tú estás partiendo? Si ya partiste con un prejuicio que no hay, entonces todo lo que tú escribas no habrá, ¿no? Y eso se ve en muchos autores. Hay trabajos, por ejemplo, en la época colonial de Bayón, los 2 tomos, que son importantes. No hay que menospreciar eso, porque Bayón propone un modelo de interpretación alternativo, pero no es el único, ¿no? Entonces, ¿eso que nos guía? A que efectivamente en la época colonial el pensamiento originario se preservó, aunque sea clandestinamente, pero hubo preservación de sabidurías que la extirpación de idolatrías no pudo borrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antecedentes hay que estudiarlos utilizando la fuente colonial. Claro. Por ejemplo, ¿cómo interpretaría usted el hecho de que más valor le dan a los investigadores de la filosofía precolombina actualmente, los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, que los propios filósofos? Es curioso, ¿no? Pero es cierto. No, inclusive recurren a autores extranjeros, sin menospreciarlos, los peruanistas, sin hablar mal de ellos, pero hay personas que han venido desde fuera interesados por el Perú, se han enamorado del Perú, han vivido en las comunidades, pero hay una cosa importante, no entienden el sistema donde viven, las costumbres, los calendarios, ¿no? Entonces, por años se han introducido a la comunidad y es cierto, han hecho magníficos trabajos. Pero ellos mismos reconocen que les falta la totalidad de la visión filosófica. Exacto, porque ¿por qué les falta porque nunca abordaron el problema desde un punto de vista filosófico, solo antropológico, solo arqueológico, solo histórico. Nosotros lo que tratamos en esta segunda edición es integrar todos esos aspectos arqueológicos, antropológicos, etnolingüísticos, lo cual demora pues años, ¿no? Hay gente que saca un libro, es un libro de 3 meses que leyó un autor, 2 autores y cree que eso ya es investigación y se inflan diciendo que esto es un trabajo. Yo me demoré más de 15 años haciendo una tesis doctoral. Y aún así, cuando estuvo aprobada la tesis, tuve que cambiar, modificar, etcétera, para sacar este libro. O sea, no es un trabajo de una lectura de 2 libros y ya me saco una obra, ¿no?, sobre el pensamiento inca. No, es un trabajo que hay que integrar muchas disciplinas. Porque muchos me dicen, pero tú no sabes quechua. Sí, efectivamente, le digo, ¿cuál es el delito? No, que yo sí hablo quechua y que... Pero tú hablarás, no entiendes lo que dices.
¿no? Pero yo hablo del cusqueño. El cusqueño es una variante. Hay del norte, del centro de Huánuco, hay Cháncale, hay Choca de Huancavelica. ¿Cuál variante hablas tú? No, la imperial. Eso no es imperial, ¿no? Entonces, Permítame hacerle una acotación. mm, Quienes han leído su obra, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino también antropológico, echan de menos su tratamiento de la religión andina en la especificidad de lo que es Viracocha. Porque, sí. o sea, en otras palabras, esperan de usted un trabajo dedicado a esta figura. Sí, hay mucha polémica sobre Viracocha, ¿no? Viracocha es un término inventado por los españoles. Y eso lo dice un historiador francés, que bueno, el término Viracocha no existía, ¿no? Era un epíteto para el sol. Entonces los religiosos españoles intentan ocultar al sol, a Inti, con Viracocha. Entonces, pero el problema de lo que llamamos la religiosidad, tendríamos que abordarlo desde otra óptica no occidental, ¿no? Es decir, ¿qué representan las huacas? ¿No? ¿Qué es un huaca? ¿No? ¿Qué es un illa? ¿Y qué representa, no? Tutelar a un pueblo a través de una montaña o a través de un elemento que sobresale dentro de todo el contexto del paisaje, ¿no? O sea que habría que profundizar la fenomenología religiosa. Más que la fenomenología, restituirle los valores conceptuales que tuvo antiguamente. Y eso es difícil porque a partir del Tercer Concilio Limense en 1584, a mansalva, ¿no? Se cambiaron los conceptos, las costumbres, inclusive se combatía a las personas encargadas de realizar los rituales, ¿no? Dice que mataban niños, etc. Pero el trasfondo es que se buscaba imponer una religión eliminando la otra. Por último, a propósito de lo que ha mencionado, se trata de reprochar ciertas tendencias subterráneas de algunos investigadores que tras la letra reivindicatoria de la religión precolombina no se dan cuenta, así se dice, de que el retorno del paganismo precolombino puede representar algo así como un panegírico de los sacrificios humanos. Es un absurdo. Es un absurdo. Hay gente pues que ve las cosas con prejuicio. Hay mucho prejuicio. Porque en el mundo andino el hombre conversa con la naturaleza. Está en una posición horizontal. En el mundo occidental, en Europa, el hombre está por encima de la naturaleza. ¿No? Esa es la gran diferencia. Ahora, en este diálogo horizontal, ¿no? La naturaleza crece, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, intentar, ¿no? Anteponerle conceptos externos, evidentemente, pues produce, ¿no? Una falsificación de los términos exactos. Yo siempre ando diciendo esto con los amigos, ¿no? Fíjense, el primer diccionario que hubo en el Perú es el de Domingo de Santo Tomás, y se imprimió en Sevilla, ¿no? O en Valladolid en 1560, ¿no? Y es el primer que recoge, ¿no? El primer lexicón que recoge las ideas originarias. Y cuando uno compara ese lexicón con los posteriores, se da cuenta de la falsificación. Y se propone, ¿no? El que hace los rituales de sacrificio y predice, predecir es Huatu, ¿no? Pero el que hace la predicción es el Huatuco. En el primer diccionario, Huatu, el que sabe predecir. Pero en los siguientes diccionarios, Huatu, persona peligrosa y malvada. Holguín. Holguín también hace lo mismo, y pone los dos términos. O sea, Holguín no se hace problema, pone los dos términos. Yeah. El originario y el colonial. Pero Holguín sabe a ciencia cierta que la palabra Huatu, ¿no? Es un término beneficioso para el mundo andino. ¿Por qué? Huatu es el que dialoga con la naturaleza. Huatu es el intermediario de la comunidad con la naturaleza. Es la persona que sabe predecir el fenómeno del Niño, grandes lluvias, sequías, ¿no? Sabe observar las aves para ver qué se va a cosechar o qué se va a sembrar. Huatu es un sabio. Pero para la extirpación de idolatría, Huatu es un personaje siniestro, malévolo, ¿no? Igual que los Jampicamayo, los que curaban. También eran personajes siniestros. ¿Por qué? Adivinaban por sueños. Ah, qué interesante. ¿Cómo es que adivinaban por sueños?
porque se ponían el atuendo de la persona y al día siguiente le hacía una predicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú lees Freud, la interpretación de los sueños, y te preguntan, ¿de dónde sacó Freud toda esa literatura? Y te vas a dar con la sorpresa que Freud también buscó, y no lo dice, no en los sistemas de Sudamérica. Entonces uno se queda sorprendido cómo la cultura occidental se apropia de cosas nuestras, sin decirlo, ¿no? Entonces imagínate todo lo que hay sobre el discurso que se tiene de los antiguos peruanos, está muy falsificado. La idea de este libro es quitarle la máscara a muchos, no las ideas con prejuicio que hay sobre nuestra propia sabiduría. Y esa sabiduría es muy potente. La medicina, la astronomía, ¿no? Las costumbres, la regulación de las costumbres son potentes. Los españoles mismos se asombran. Cuando llegaron al Cusco no había ni un ladrón, dice. La gente iba a la chacra y dejaba sus puertas abiertas, dice. Pero dice, ahora hemos llegado los españoles, ahora la gente aprendió a poner puertas y candados, porque somos muy ladrones, dice. Así está en la crónica. Entonces uno se queda sorprendido. Entonces quiere decir que antes de la llegada de los europeos, aquí la palabra honradez tenía un significado muy diferente. Claro, muy diferente. Pero sin embargo, no, estos son salvajes, matan niños, sacrifican niños, pero no saben los contextos, ¿no? Ni saben, ¿no?, por prejuicio, cómo se hizo y para qué se hizo, ¿no? Bueno, muy interesante, y esperemos la recepción que va a tener en Argentina este importante trabajo suyo, y lo felicitamos. Gracias a ti y a Virginia. Muy buenos días. Hasta la próxima. Hasta la próxima.